Buen día. El tema del día de hoy es el sistema tegumentario, el cual está formado por la piel y sus anexos. La piel a su vez está formada por dos capas, la epidermis y la dermis. Y dentro de los anexos encontramos a las glándulas sudoríparas, tanto ecrinas como apocrinas, a las glándulas sebáceas, al pelo y a las uñas. En el siguiente esquema observamos en color rosa más oscuro a la epidermis, en rosa más claro a la dermis, en amarillo a la hipodermis, en verde claro estamos observando a glándulas sudoríparas ecrinas, en verde un poco más oscuro a las glándulas sebáceas, unidas a un folículo piloso, y aquí también podemos observar al músculo piloerector. La piel entonces es el órgano que recubre toda la superficie externa del organismo y que en los orificios naturales va a tener zonas de transición conocidas como zonas mucocutáneas, donde va a haber el paso de un epitelio queratinizado a un epitelio no queratinizado. Dentro de las funciones que cubre la piel, una de las más importantes es la barrera, que recordemos que las barreras no son las que nos impiden el paso de sustancias, sino que hacen que los pasos sean altamente selectivos. Entonces me va a permitir el intercambio entre el medio y el organismo y el medio. También tiene una función importante en cuanto a la regulación de la temperatura corporal y el equilibrio hídrico a través del sudor, pero también por la presencia de las asas capilares. También tiene una función secretora importante a través de las glándulas sudoríparas, tanto ecrinas como apocrinas, y de las glándulas sebáceas, y la defensa inmunológica por la presencia del SAT, que recordamos que es el tejido linfoide asociado a piel. Y una de las funciones más importantes es la recepción de las sensaciones, ya que recordemos que el sentido del tacto se asienta justamente en este órgano. Como mencionamos, la piel está compuesta por dos capas principales, la epidermis y la dermis, donde la hipodermis es un epitelio plano estratificado queratinizado que proviene de ectodermo, y la dermis es tejido conectivo denso y regular. En algunos libros puede venir colagenoso, pero si nos dice este término, quiere decir que lo que predominan son las fibras de colágeno, por lo tanto, es un conectivo denso, y como las fibras están en distintas direcciones, es denso y regular. En la transición entre la dermis y la hipodermis, vamos a encontrar al aparato reticular, que está formado por proyecciones de la dermis hacia la epidermis que reciben el nombre de rebordes o papilas dérmicas, y por proyecciones de la epidermis hacia la dermis que reciben el nombre de rebordes epidérmicos. Debajo de la dermis vamos a encontrar a la hipodermis, que es de tejido conectivo laxo con grandes cantidades de tejido adiposo unilocular y que me va a permitir relacionar la piel con estructuras más profundas. Entonces, nuevamente aquí observamos en rosa más oscuro a la epidermis y podemos observar estos rebordes o estas evaginaciones que van de la epidermis hacia la dermis, que serían los rebordes epidérmicos. En rosa más claro tenemos a la dermis y vemos estas proyecciones de la dermis hacia la epidermis que corresponden a los rebordes o papilas dérmicas. Esta forma de interacción entre la dermis y la epidermis sirve para aumentar la superficie sobre la cual se va a repartir la fuerza de tensión que se ejerce sobre la piel cada vez que la friccionamos, como cuando nos talla la ropa la piel o como cuando nos dan un abrazo. Y en amarillo, como mencionamos, estamos observando a la hipodermis. En el siguiente esquema podemos igual observar aquí a la epidermis, que es un epitelio plano estratificado porque son varias capas queratinizado, ya que las últimas capas no tienen núcleo, ¿ok? Y observamos aquí a la dermis, lo mismo aquí, podemos observar a la epidermis, a la dermis, aquí también alcanzamos a observar a la hipodermis y algunos de los anexos. La epidermis entonces dijimos que se clasifica como un epitelio plano estratificado queratinizado, que tiene la función de proteger al organismo contra acciones lesivas y la pérdida de líquidos. El estrato córneo es la membrana externa protectora, donde estas células córneas van a estar cementadas con lípidos, que me van a impedir la pérdida de agua por parte del organismo, pero también que entre agua al organismo. El estrato córneo se va a eliminar con una velocidad constante y por lo tanto
tiene que ser regenerado al mismo ritmo por la proliferación y diferenciación de las células de la capa más profunda. En la superficie externa nosotros podemos observar arrugas finas o pliegues que se intersectan y forman campos poligonales o romboidales. En la piel lampiña, por ejemplo en palmas y en plantas, vamos a ver que estas arrugas son más profundas y llegan a formar surcos que los podemos observar paralelos, por lo que se forman estrechas crestas entre los surcos que se llaman crestas papilares o de fricción, que sirven para aumentar la superficie de contacto con los objetos que podemos agarrar con las manos. En las yemas de los dedos observamos que estas crestas papilares son mucho más profundas y que son paralelas, y recordamos que son únicas para cada individuo y reciben el nombre de dermatoglifos, o lo que comúnmente llamamos como huellas digitales. La epidermis está compuesta por dos tipos celulares, los queratinocitos y los no queratinocitos. Dentro de estos vamos a encontrar a los melanocitos, cuya función principal es producir melanina, las células de Langerhans y linfocitos, que están relacionados con la defensa inmunológica, y las células de Merkel, que funcionan como mecanorreceptores. En el siguiente esquema, entonces, estas células amarillas, las verdes, estas rojas y rosas serían queratinocitos en diferentes estadios de diferenciación, y estas verdes, que estas estrellas como verdes, estas azules y esta morada corresponden a no queratinocitos. Entonces, los queratinocitos, como pudimos observar, es la población celular predominante, que se va a disponer en 5 capas, donde la última de estas es la que se va a descamar con frecuencia, y que por lo tanto las células de la capa basal tienen que dividirse por mitosis. Este proceso solamente ocurre durante la noche y por lo tanto cuando se dividan van a ir empujando a las demás células hacia la superficie. Pero mientras las células van ascendiendo del estrato más profundo hacia el estrato más superficial, van sufriendo procesos de diferenciación que se relacionan con la acumulación de filamentos de queratina en el citoplasma. Recordemos que los filamentos de queratina son filamentos intermedios. El tiempo que tarda una célula desde el estrato basal hasta el estrato más superficial es de entre 20 a 30 días, es decir, aproximadamente un mes. Entonces aquí vemos los distintos estadios de diferenciación de un queratinocito desde el primer estrato hacia la capa más superficial. Entonces la piel la podemos dividir en dos tipos, dependiendo justamente del grosor de esta epidermis. Entonces la vamos a dividir en piel gruesa y en piel delgada. La piel gruesa es la que vamos a encontrar en palmas y en plantas, tiene un espesor promedio de 400 a 600 micras, carece de folículos pilosos y glándulas sebáceas. Lo que sí presenta son glándulas sudoríparas endocrinas, y vamos a encontrar a los queratinocitos dispuestos en 5 capas, que del estrato más profundo al más superficial serían el estrato basal o germinativo, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido, y el estrato córneo. Hay autores que les hablan de un sexto estrato, que es el estrato disyunto, que son las células que ya se descamaron, aunque generalmente estas las vamos a encontrar formando parte del polvo que encontramos en nuestras casas. Entonces, veamos aquí un detalle en este esquema sacado del Garner de la edición del 2002, donde observamos que los letreros de piel delgada y piel gruesa están al revés, puesto que acabamos de decir que en piel gruesa no existen folículos pilosos, ¿ok? Bueno, entonces, volviendo a este esquema que correspondería al de piel gruesa, observamos los 5 estratos perfectamente bien diferenciados. Esta primera capa que está pegada a la membrana basal corresponde al estrato basal. Las 2 capas que le siguen corresponderían al estrato espinoso. Esta verde que tiene puntos más oscuros, obviamente al estrato granuloso, estas rojas al estrato lúcido y estas en color rosa al estrato córneo. Cuando vemos las micrografías, esto es piel gruesa, todo esto que vemos aquí, de aquí hasta este punto corresponde a la epidermis, y ya todo esto que tenemos aquí abajo sería dermis. Entonces, todo esto que es en color rosa más claro corresponde al estrato córneo, y los demás estratos los vamos a observar aquí.
Entonces vemos aquí el aumento, donde nuevamente quedamos que todo esto rosa más claro correspondería al estrato córneo más o menos hasta aquí. Aquí observamos esta zona un poco más teñida, más eosinófila. Esto es el estrato lúcido. Las siguientes corresponden al estrato granuloso. La mayor parte va a corresponder al estrato espinoso y solamente la primera capa de células que está pegada a la membrana basal corresponde justamente al estrato basal. Entonces, este estrato basal o germinativo, como dijimos, es el que descansa sobre la membrana basal y está formado por una única capa de células cúbicas que presentan un citoplasma basófilo con actividad mitótica. Su núcleo va a ser grande y oval y va a presentar muchos desmosomas en sus dominios laterales y muchos semidesmosomas en su dominio basal. Tiene pocas mitocondrias, un aparato de Golgi más o menos desarrollado, un rugoso pequeño y muchos ribosomas libres, porque recordemos que lo que más va a sintetizar van a ser tonofilamentos, que son filamentos de queratina, que son filamentos intermedios, que por lo tanto son proteínas citoplasmáticas que son sintetizadas en ribosomas libres. En los cortes histológicos es muy difícil encontrar figuras mitóticas que nos pongan de manifiesto que estas células se dividen. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que solo se dividen durante la noche y dudo mucho que alguna persona vaya a medianoche a un laboratorio a tomarse una biopsia de piel. Entonces, el estrato basal correspondería a esta primer célula que vemos con el citoplasma basófilo en la parte baja del esquema. Igual, como dijimos, correspondería a esta primer capa de células que está pegada a la membrana basal. Y si lo vemos aquí en la micrografía, corresponde a esta hilera de células que observamos aquí. Si lo vemos a mayor aumento, esto es dermis, esto es epidermis, corresponde a esta capa de células que encontramos justo a este nivel. Después del estrato basal viene el estrato espinoso, que es la capa más gruesa, donde vamos a observar células poliédricas con un ligero aplanamiento horizontal. Tiene núcleos redondeados y centrales. Las células son basales, junto con las células basales de este estrato también van a tener actividad mitótica y entonces a las células de la capa basal más las células más basales de este estrato se les llama capa malpighiana o de Malpigio. Obviamente estas células del estrato espinoso tienen más tonofilamentos, es decir, más filamentos de citoqueratina que las que tienen las del estrato basal. Aquí las células las vamos a observar separadas por hendiduras claras, angostas, con líneas oscuras que las atraviesan y estas líneas oscuras asemejan espinas. Es por eso también que le llaman estrato espinoso. Estas líneas oscuras no son más que puentes intercelulares, que son prolongaciones celulares, son interdigitaciones que van a unir a las células vecinas a través de desmosomas. En medio de estas puentes o de estas prolongaciones vamos a encontrar condensaciones con forma de nudo. Aquí los tonofilamentos, es decir, los filamentos de queratina, comienzan a agruparse en tonofibrillas, lo que ya le va a ir dando un aspecto más eosinófilo al citoplasma. También vamos a encontrar aquí a los gránulos del recubrimiento de membrana, que se observan como gránulos laminares y que contienen una sustancia lipídica dispuesta en láminas densamente agrupadas. Entonces, las células del estrato espinoso corresponderían a las dos siguientes células en este esquema. De hecho, aquí vemos justamente a los puentes o a las interdigitaciones que existen entre las células vecinas. Esto correspondería a las dos siguientes capas de células justamente en este esquema. Y aquí corresponde a la mayor parte de las células que observamos aquí. En un aumento, estas son las células del estrato espinoso. Vean, por ejemplo, aquí cómo se observan estas hendiduras claras y se observan estas líneas más oscuras que las atraviesan, que es lo que dijimos que asemeja como a las espinas y que son las interdigitaciones. Después sigue el estrato granuloso, que son de 3 a 5 capas de células aplanadas y que obviamente tienen gránulos en el citoplasma, que son gránulos de queratohialina, que son grandes e irregulares, gruesos, basófilos y no se van a encontrar unidos a la membrana. También vamos a encontrar aquí que los gránulos de recubrimiento se van a liberar por exocitosis hacia el espacio extracelular, hacia las últimas capas del estrato granuloso,
formando una barrera impermeable, formando justamente eso es como cementación de lípidos entre las células epiteliales. Esto va a impedir la difusión tanto de nutrientes como de oxígeno, acelerando el proceso de muerte celular de los queratinocitos. Entonces, esta célula poco más aplanada corresponde a una célula del estrato granular. Estas verdes dijimos que tienen esos puntos más oscuros, corresponden a las células del estrato granular y son estas que se ven aquí en color más oscuro o aquí a menor aumento, estas que se ven en esta zona. A mayor aumento corresponderían a estas, vean cómo hasta se les logran ver los gránulos que son de distinto tamaño y cómo justo hacia las últimas capas los núcleos ya no se observan, puesto que quedamos que aquí se iban a liberar los gránulos del recubrimiento, acelerando el proceso de muerte de los queratinocitos. Después tenemos al estrato lúcido, que es una zona delgada, homogénea, muy eosinófila, donde las células van a estar aplanadas, densamente empaquetadas. Como las células ya murieron, ya no van a tener núcleo y solo se va a alcanzar a distinguir su contorno. Carecen de organelos, tienen en su citoplasma solamente filamentos de queratina densamente agrupados de manera paralela a la superficie de la piel, y entonces aquí vamos a encontrar que la queratohialina se va a transformar justamente en eleidina. Hacia la superficie citoplasmática vamos a ver que va a estar engrosada por el depósito de una proteína que se llama involucrina, de tal manera que estas células corresponderían a membranas celulares engrosadas con involucrina y en su interior filamentos de queratina densamente agrupados o empaquetados. Entonces justamente correspondería como una célula con esta morfología, donde ya no tiene núcleo. Y corresponde a estas células que están en una tonalidad roja justamente en esta zona. Cuando nosotros vemos aquí el corte histológico, las ubicaríamos a este nivel. Cuando vemos el aumento son estas que se encuentran aquí, que se ven como más eosinófilas. Aquí en el aumento corresponden a esta zona que es más eosinófila. Estas serían las células del estrato lúcido. Finalmente tenemos al estrato córneo, que son numerosas capas de células aplanadas altamente queratinizadas, como dijimos, con el plasmalema engrosado por la involucrina. Son láminas gruesas eosinófilas, son láminas ondeadas, donde vamos a encontrar células córneas, escamosas o pavimentosas. Recuerden que todos son sinónimos. Y finalmente, como dijimos, cuando entre estas células se pierden los desmosomas, tienden a despegarse, a separarse, y a estas se les conoce como el estrato disyunto. Nuestras células de la piel se descaman de manera continua, no nada más cuando la frotamos fuerte, sino también, por ejemplo, cada que nos tocamos el rostro o nos roza la ropa, la piel, hay una descamación de células. Que también estas células del estrato córneo corresponderían como estas mismas, la morfología sería semejante a las del estrato lúcido, solamente que están un poco más separadas y se van a observar ondeadas. Corresponde a todas estas capas de células, a todas estas que ya observamos sin núcleo, sumamente eosinófilas y altamente empaquetadas. Después tenemos a la piel delgada, que corresponde a la piel del resto del cuerpo, que no es palmas ni plantas. Entonces tiene un espesor de 75 a 150 micras y vamos a observar que aquí el estrato córneo es mucho más delgado. El estrato lúcido no se alcanza a visualizar, pero ojo, eso no quiere decir que no esté. Lo que pasa es que es tan delgado que no lo voy a alcanzar a percibir. Y aquí es donde vamos a encontrar folículos pilosos, glándulas sebáceas y podemos encontrar tanto glándulas sudoríparas secretas como apócrinas. Entonces aquí en el esquema correspondería a piel delgada porque estamos observando justamente a los folículos pilosos, en este caso glándulas sudoríparas secretas y glándulas sebáceas asociadas al folículo piloso. Entonces justamente aquí podemos observar, este es un corte histológico de piel delgada, todo esto sería dermis, de aquí a aquí corresponde a la epidermis y observamos cómo es como mucho más delgada que en piel gruesa. Nos vamos al aumento, de aquí a aquí sería epidermis, esto es el estrato córneo, vean cómo es mucho más delgada. Entonces, justamente este proceso de diferenciación del estrato basal al estrato córneo se le llama queratinización, donde lo que vamos a hacer justamente es cornificar a las células o queratinizar a las células.
Entonces, las células del estrato basal sí sintetizan queratina, dijimos, en los ribosomas libres, pero el tipo de queratina que sintetizan es diferente al que encontramos en el estrato espinoso. Aquí las células van a secretar tanto queratina K5, van a sintetizar, tanto queratina K5 como queratina K14. Recordemos que aunque nosotros hablamos de la proteína queratina en general, hay distintos tipos de queratina dependiendo de las especies animales, pero también dependiendo de los tipos celulares. Y aunque estos son queratinocitos, estos del estrato basal sintetizan un tipo de queratina diferente al que se sintetiza en el estrato espinoso. Entonces, en el estrato espinoso ya vamos a comenzar a sintetizar queratinas K1 y K10. Aquí, como dijimos, vamos a observar gránulos ovales que tienen láminas finas y gruesas alternadas, que son los gránulos laminares, que van a tener justamente lípidos como los glucoesfingolípidos, fosfolípidos y ceramidas. También aquí vamos a tener una proteína que se llama involucrina, que tiene la función de empaquetar y que se va a depositar sobre la superficie interna del plasmalema, justamente engrosando a la membrana. En el estrato granuloso vamos a ver que ya no se van a producir más queratinas e involucrinas. Los filamentos de queratina que se encuentran ahí se van a agrupar en haces densos gracias a los gránulos de queratohialina, que son irregulares y electrodensos. También aquí vamos a encontrar a proteínas como la profilagrina, que en córneo se va a convertir a filagrina y que va a formar una matriz interfilamentosa que va a permitir la condensación de los filamentos de queratina. Recordemos que en pelo se llama tricohialina. También vamos a encontrar a los gránulos laminados ya hacia la periferia, vaciando su contenido por exocitosis, es decir, por una secreción merocrina. Recordamos que el contenido son lípidos, principalmente ceramidas, acilglucosilceramidas, que van a ocupar el espacio entre las células formando una barrera epidérmica que va a formar la envoltura lipídica y que, como dijimos, me va a impedir la pérdida de agua, pero también la entrada de agua al organismo a través de la piel, así como de productos o moléculas que sean hidrosolubles. Después, en el estrato granuloso, vamos a ver que por la liberación de estos gránulos del recubrimiento ya no van a pasar nutrientes y entonces se va a acelerar el proceso de muerte, haciendo que se liberen enzimas lisosomales que se degraden prácticamente todos los organelos, excepto los filamentos de queratina, porque están altamente empaquetados con la queratohialina. Y en el estrato córneo vamos a ver que estos filamentos de queratina van a estar incluidos en una matriz filamentosa de queratohialina y que van a estar rodeados por una membrana engrosado por los depósitos de involucrina en la cara citoplasmática. Entonces, el proceso o el paso de diferenciación del estrato basal hacia el estrato córneo dijimos que recibe el nombre de queratinización. Entonces, entremos ahora con los no queratinocitos. Dentro de los no queratinocitos dijimos que teníamos a los melanocitos, a las células de Langerhans y a las células de Merkel. Entonces, los melanocitos dijimos que producían melanina. Cuando nosotros oímos el término de melanocitos o melanina, nos acordamos del color de la piel. Pero el color de la piel no solamente se debe a la melanina, sino también a la hemoglobina, ya sea reducida o oxidada, que le va a dar una tonalidad rojiza, como cuando se nos hacen chapitas o cuando se nos pone la nariz roja cuando hace mucho frío. A los carotenos, que son de color amarillo rojizo y que se pueden ubicar tanto en el estrato córneo como en los adipocitos de la hipodermis. También, gracias a la melanina, justamente producida por estos melanocitos, que se van a encontrar tanto en la epidermis como en los folículos pilosos. Estas células, a diferencia de las demás, van a derivar de crestas neurales, sí se van a ubicar entre los queratinocitos del estrato basal. Son células redondeadas con múltiples prolongaciones largas, ramificadas y ondulantes, y que, como dijimos, lo que van a secretar es melanina, y la van a liberar en forma de gránulos de color pardo amarillento que reciben el nombre de gránulos de melanina, que solo se van a ubicar en estas prolongaciones. Por lo tanto, sus citoplasmas son claros. Estos gránulos de melanina son liberados a los queratinocitos vecinos por una secreción citócrina, que vamos a ver un poquito más adelante. Estas células, como dijimos, tienen el citoplasma claro y se van a ubicar entre las células del estrato basal, que recordemos que tienen un citoplasma basófilo, y sus prolongaciones se van a ubicar entre los queratinocitos con los que van a hacer contacto.
Entonces esas corresponderían los melanocitos justamente a estas células en color azul que están aquí en el estrato basal. Corresponden a estas que se observan aquí con citoplasmas claros y núcleos oscuros. El cuerpo del melanocito no tiene color, puesto que ya dijimos que los gránulos de melanina se van a ubicar hacia las prolongaciones. Entonces los melanocitos son una célula glandular típica que va a tener abundante retículo endoplásmico rugoso y un aparato de Golgi muy desarrollado. No va a tener ni filamentos de queratina, ni va a presentar desmosomas ni hemidesmosomas. Y como dijimos, lo que produce es melanina. Y la melanina no es más que el producto de polimerización de la tirosina y que para su síntesis ocupa una enzima que se llama tirosinasa. Lo que sintetiza el melanocito en su rugoso realmente es a la tirosinasa, que de ahí pasa al aparato de Golgi, donde sufre las modificaciones pertinentes y su posterior empaquetamiento en gránulos ovoides que se llaman melanosomas y que, como nota curiosa, en las personas pelirrojas son redondeados. Entonces la tirosinasa transportada a los melanosomas, donde va a convertir justamente a la tirosina en melanina. Entonces la tirosina primero se va a convertir en 3,4-dihidroxifenilalanina o dopa o metildopa y después en dopaquinona. Para que la tirosinosa haga estas transformaciones requiere activarse con luz ultravioleta. Es por eso que cuando nos exponemos al sol aumenta la producción de melanina. Los melanosomas se van a ir llenando gradualmente de melanina y de proteínas que van a formar laminillas. Lo primero que se va a formar es el premelanosoma y una vez que está lleno va a formar al melanosoma o gránulo de melanina, como observamos en esta imagen. Se ve un poco pixeleada, no se ve lo mejor. Entonces, para nosotros poder poner de manifiesto al melanocito, necesitamos hacer una inmunohistoquímica contra dopa, que es uno de los intermediarios en la formación justamente de la melanina. Entonces, esta es una reacción de dopa. Entonces, aquí podemos observar al cuerpo del melanocito y también podemos observar cómo es que van sus prolongaciones entre los queratinocitos. Como dijimos, la transferencia de los gránulos de melanina a los queratinocitos es por una secreción citocrina, donde el melanosoma va a salir del cuerpo celular y va a viajar a las puntas de las prolongaciones que van a penetrar en los queratinocitos, donde se van a separar de la célula original, es decir, del melanocito, por un proceso de pellizcamiento. Estos gránulos se van a depositar en posición supranuclear, es decir, por arriba del núcleo, formando una barrera protectora, una especie de sombrilla entre el núcleo y los rayos ultravioleta. Esto porque los rayos ultravioleta pueden causar dimerizaciones en el DNA y esto nos llevaría a mutaciones que podía derivar en un proceso tumoral o en un cáncer. ¿Por qué solamente? Bueno, y esto solamente se va a hacer entre las células de la capa de Malpighi, que recordemos que son los queratinocitos que tienen la capacidad de dividirse. Cuando los queratinocitos van migrando a través de los distintos estratos, los gránulos van a ir formando agregados con vesículas y con lisosomas, con vesículas de lisosomas o vesículas lisosomales, van a ir siendo degradados. Es por eso también que al pasar los días después de tomar el sol, regresamos a nuestro color, digámoslo así, original. Entonces aquí observamos la imagen donde tenemos a los queratinocitos del estrato basal en rosa, a los del estrato espinoso. Observamos aquí en azul al melanocito en su rugoso y en su Golgi vemos que vamos a sintetizar a la tirosinasa. De ahí van a salir los premelanosomas que se van a convertir en melanosomas conforme vayan transformando la tirosina en melanina. Vemos aquí la secreción citocrina por el proceso de pellizcamiento y vemos cómo se van a ubicar en posición supranuclear, formando esta como sombrilla o barrera entre el núcleo y los rayos ultravioleta. Entonces, como dato curioso, tanto las personas de tez blanca como de tez morena tienen la misma cantidad de melanocitos. Lo que va a variar es la producción de melanina por sus melanocitos. Esta producción de melanina puede ser estimulada por la hormona estimulante de los melanocitos, secretada por la parte intermedia de la adenohipófisis y por los melanocitos por estimulación paracrina o autocrina.
En la enfermedad de Addison, que es la insuficiencia córtico-suprarrenal, hay una mayor pigmentación debido al efecto estimulante de una mayor concentración de ACTH que va a actuar sobre la célula, que va a ser secretada, por las células basófilas corticotróficas. También pueden ser estimulados por hormonas ováricas, principalmente estrógenos, estimulando a los melanocitos. Esto lo observamos claramente durante el embarazo con el melasma gravídico y la aparición de la línea nigra, así como también con el oscurecimiento de las papilas y las areolas mamarias. Después tenemos a las células de Langerhans y los linfocitos. Ya las células de Langerhans la habíamos visto en linfoide y recordamos que son células presentadoras de antígeno que se relacionan con la defensa cutánea. Se encuentran en todas las capas del epidermis, pero van a ser mucho más frecuentes en el estrato espinoso. Son células con núcleo oscuro y citoplasma muy claro, con numerosas prolongaciones que se van a extender formando un reticulado regular. No presentan desmosomas porque recordemos que estas células tienen la capacidad de migrar del epitelio al conectivo, del conectivo a las vías linfáticas y de ahí justamente hacia los ganglios linfáticos. Se van a encontrar también en todas las estructuras originadas a partir de la epidermis, excepto en las glándulas sudoríparas. Y de hecho no nada más se encuentran en la piel, ya lo habíamos mencionado, sino en todos los epitelios planos estratificados, queratinizados o no. Estas células en su citoplasma presentan unos gránulos que se llaman gránulos de Birbeck, que son vermiformes, tienen forma de bastón, están limitados por membrana, tienen un estriado transversal regular y un ensanchamiento en el extremo, lo que hace que parezcan una raqueta, y se cree que están relacionados con los procesos de endocitosis de antígenos. Estas células provienen de precursores de la médula ósea y, como ya habíamos mencionado, tienen la función de captar y presentar antígenos y se los pueden presentar a los linfocitos que se encuentran tanto en la epidermis como en la dermis, o ir hacia ganglio linfático para que se monte una respuesta inmune. Si estas células de Langerhans no le presentan su antígeno a los linfocitos T de la epidermis, cuando llegan a la dermis, entonces se van a convertir en células dendríticas intersticiales, y de ahí irían justamente hacia los vasos linfáticos, hacia las vías linfáticas, y recibirían el nombre de células veladas. De ahí pueden llegar al ganglio y convertirse en células dendríticas interdigitantes o en células dendríticas foliculares. De todos modos, no van a permanecer más de 3 semanas en la epidermis. Pero esta respuesta inmunológica no solamente recae sobre las células de Langerhans y linfocitos presentes en la epidermis. Los mismos queratinocitos tienen la capacidad de sintetizar y secretar interleucina 1 y factores quimiotácticos de linfocitos T. También los queratinocitos expresan el MHC de clase 2, es decir, que pueden actuar como presentadoras de antígeno, nada más que aquí su limitante es que no pueden desplazarse ni hacia la dermis ni hacia las vías linfáticas. Entonces, los queratinocitos también tienen la capacidad de producir timopoyetina, que va a estimular la maduración de los linfocitos T, y entonces el SALT, este tejido linfoide asociado a piel, estaría formado por las células de Langerhans, los linfocitos y los queratinocitos. Entonces aquí observamos a una célula de Langerhans en el estrato espinoso. Vean cómo se ven aquí las hendiduras y las espinas entre los queratinocitos, cómo se ve el citoplasma claro de las de Langerhans, y en este caso aquí se le alcanza a ver una proyección. Finalmente, dentro de los no queratinocitos encontramos a las células de Merkel, que van a estar presentes en el estrato basal. Actúan como mecanorreceptores de adaptación lenta, se originan de la misma epidermis, por lo tanto presentan desmosomas con las células vecinas, y en su citoplasma también va a haber filamentos de queratina del mismo tipo que el de las células epiteliales. Son más abundantes en yemas de los dedos, en mucosa oral y en la base de los folículos pilosos, y están asociadas con nervios sensoriales amielínicos, formando complejos junto con las células, que son los que realmente van a actuar como los mecanorreceptores. Igual son células con citoplasma claro que vamos a observar en el estrato basal. Después tenemos a la dermis, que es una capa gruesa de tejido conectivo denso y irregular
que se va a fijar a la epidermis y se va a continuar con la hipodermis. Se va a componer de dos capas o de dos estratos, el estrato papilar y el estrato reticular. Entonces, justamente en el esquema, recuerden que este rosa clarito correspondía a la dermis. Si nosotros dibujamos una línea imaginaria en los vértices de los rebordes epidérmicos, lo que se encuentra de dermis por arriba de esta línea corresponde a la dermis papilar, es decir, es el tejido conectivo que forma a las papilas dérmicas, y lo que se encuentre por abajo formará parte de la dermis reticular. Entonces vemos aquí el esquema nuevamente. Estas serían las papilas dérmicas, entonces esta sería dermis papilar y lo que esté por abajo sería dermis reticular. Entonces la dermis papilar, como es la que está inmediatamente por abajo del epitelio, es un tejido conectivo laxo que tiene muchas asas capilares que tienen la función de regular la temperatura corporal, y nutrir a las células epiteliales. También desde la membrana basal del epidermis va a haber fibrillas de fijación que son de colágeno 7. En las papilas dérmicas vamos a encontrar a los corpúsculos de Meissner y a los bulbos terminales de Krauss, que son terminales sensoriales. Entonces, quedamos que estos rebordes epidérmicos corresponden a la dermis papilar. Aquí en el esquema esto correspondería a dermis papilar. Aquí en el aumento podemos observar claramente cómo son de tejido conectivo laxo y observamos aquí a las asas capilares. En piel delgada igual aquí correspondería a la dermis papilar, aquí y aquí. Los corpúsculos de Meissner los vamos a observar encapsulados en forma de pera. Son mecanorreceptores de deformación leve del epidermis que tienen la función de la discriminación táctil. Entonces los encontramos en labios, genitales, pezones, palmas, párpados, lengua, plantas y en el antebrazo. Son cuerpos elipsoidales que están formados por una cápsula laminar gruesa de células de tejido conectivo aplanadas que van a rodear a terminales axónicas mielinizadas por células de Schwann que se ramifican formando un arrollamiento en forma de espiral dentro de la cápsula. Correspondería a esta estructura, donde lo como moradito, rosita corresponde a la cápsula de conectivo, lo negro son las terminales nerviosas y lo amarillo corresponde a las células de Schwann. No me encanta cómo se observan aquí, pero bueno, son los corpúsculos de Meissner que de hecho deberían estar metidos aquí entre las papilas. Entonces vemos aquí el corte histológico, esto es epidermis, esto es una papila dérmica y esto corresponde a un corpúsculo de Meissner. Después tenemos a los bulbos terminales de Krauss, que son terminales nerviosas encapsuladas y esféricas que encontramos en boca, lengua y genitales externos. Tienen un axón mielinizado que se ramifica dentro del corpúsculo. Son parecidos a los corpúsculos de Pacini, pero son más pequeños y actúan como termorreceptores. Correspondería a esta, dijimos que son esféricos, que están rodeados de conectivo y que la terminal nerviosa se ramifica una vez dentro. Entonces aquí tenemos a los bulbos terminales de Krauss. ¿Okay? Aquí tenemos justamente un corte histológico teñido por impregnación argéntica, donde en color café podemos observar justamente a las terminales nerviosas. Después tenemos a la dermis reticular, que está formado por fibras gruesas de colágeno 1 que le van a dar fortaleza mecánica y abundantes fibras elásticas, que las vamos a encontrar sobre todo alrededor de glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. También vamos a encontrar que están inmersas en una matriz amorfa rica en dermatansulfato y dentro de las células más frecuentes que podemos encontrar ahí son macrófagos, fibroblastos y mastocitos. También aquí vamos a encontrar al músculo liso, que es el músculo erector del pelo, que va a formar un reticulado en la parte profunda, también por debajo de las areolas mamarias, el pene, el escroto y el perineo. Y también podemos encontrar músculo estriado en forma de los músculos de la mímica, la cual se va a fijar la dermis. Hacia la porción profunda vamos a encontrar receptores encapsulados, los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Ruffini. Entonces justamente este color rosa claro por abajo de esta línea imaginaria que habíamos dibujado corresponde a la dermis reticular. Entonces todo esto corresponde a dermis reticular. Igual aquí en piel delgada, todo esto corresponde a dermis reticular. Entonces los corpúsculos de Pacini son mecanorreceptores de presión, tacto, vibración y calor y los encontramos en dedos, mamas, tejido conectivo de articulaciones.
tienen forma de huevo y están conformados por una cápsula de tejido conectivo muy desarrollado que está formado por numerosas capas de células de tejido conectivo separadas por fibras de colágeno y material amorfo, lo que nos da la apariencia de una cebolla cuando las cortamos, y en el centro vamos a encontrar a un axón mielínico que va a perder la vaina terminal al entrar al corpúsculo y lo va a recorrer sin ramificaciones y va a terminar en un botón engrosado. Entonces correspondería a este, vean cómo se observan aquí las capas y cómo viene justamente la terminal nerviosa. Entonces serían estos los corpúsculos de Pacini. Y entonces aquí observamos el corte histológico. Vean cómo aquí se ve la terminal nerviosa y se ven las capas concéntricas de material. Finalmente tendríamos a los corpúsculos de Ruffini, que actúan como mecanorreceptores de fuerzas de tensión. Entonces lo encontramos sobre todo en las plantas. Son usados y están compuestos por haces de fibras de colágeno que van a estar rodeadas por una vaina de conectivo, entre las cuales vamos a encontrar fibras nerviosas que se van a ramificar justamente entre los haces de fibras de colágeno. Entonces, cuando la piel de la planta se estira de manera longitudinal, las fibras de colágeno se van a estrechar, deformando las terminales nerviosas y creando los potenciales de acción. Entonces, justamente los observamos aquí, a los corpúsculos de Ruffini. Y hasta aquí veríamos este tema. Continuaremos en la siguiente clase. Gracias.